Este mensaje se titula Los 7 hábitos de una vida consagrada a Dios. Debería escribir cada uno de ellos y preguntarse, ¿soy una persona consagrada a Dios? En primer lugar, veamos un par de definiciones. Comencemos con ¿qué es un hábito? Un hábito es un patrón de comportamiento a menudo inconsciente que se adquiere por repetición frecuente. Eso es un hábito, algo que hacemos una y otra vez. Desde luego, la segunda definición es que es una vida consagrada a Dios. ¿Qué es consagrada? Es una vida que ya no busca satisfacción propia mediante un estilo de vida pecaminoso, sino que se ha entregado a Dios y a su voluntad en su vida. En otras palabras, diríamos que eso es una vida santificada, no perfecta, no quiere decir que nunca peque, sino significa una vida rendida por completo a Dios. Así pues, deseo darle 7 hábitos que todo creyente debe hacer parte de su vida, y el primero es este. El primer hábito es una vida de oración. Uno de mis pasajes favoritos, muy sencillo, está en Marcos, capítulo 1, cuando los discípulos nunca entendieron esto del todo, pero dice la Biblia en Marcos 1:35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Eso es típico en cuanto a la forma de actuar de algunas personas. El Señor estaba haciendo lo más importante en la vida y no lo entendían. Y asimismo, por ejemplo, en Lucas capítulo 4, versículo 42, cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo, es necesario que anuncie el evangelio, etc. Ahora, una vida de oración no se refiere a orar de vez en cuando. Se refiere a sentir cada día la necesidad, el deseo, el gozo y el gran poder que viene de orar, hablar con el Padre. Es decir, debe ser un hábito, algo que recurre en nuestra vida, no solo cuando estamos en aprietos, en necesidad, sino porque amamos a Dios y estamos agradecidos por quien es Él y lo que hace en nuestra vida. Por ejemplo, en Lucas capítulo 11, los discípulos vienen al Señor Jesucristo y le pidieron, enséñanos a orar como enseñó Juan el Bautista a sus discípulos. Así que habían visto algo distinto en la oración del Señor. No se trataba de algún ritual que se acostumbrara en aquel tiempo, pues sentían que le hablaba personalmente al Padre Celestial. Al ver esos versículos, piénselo, la verdad es que no se puede tener una vida consagrada sin tener una vida de oración. No se puede. Todos vivimos en un mundo de tentación, pruebas, penas, cargas y pecado, y a donde vayamos, allí está. No podemos tener una vida consagrada a Dios, y no he dicho sin pecado, sino consagrada, y ya definimos lo que eso significa. No se puede tener una vida consagrada sin una vida de oración, porque ésta nos conecta a Dios Todopoderoso y nos hace sensibles a su voluntad, propósito y plan para nuestra vida. Sin orar, no habrá una vida consagrada. Necesitamos tener una vida de oración. Luego, el segundo hábito es tener fe o confianza en Dios, la palabra que mejor le guste. Me encanta el Salmo 103, versículo 19. Dice la Biblia, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Pensemos en lo que significa ese versículo. Si Dios Todopoderoso ha establecido su trono en los cielos, preste mucha atención, su soberanía, o sea, su poder divino, sobrenatural, omnisciente, domina sobre todo. ¿Qué hace eso? Nos da una gran base para creer en Él. Al saber que Dios está a cargo, no importa lo que suceda,
ni cómo, ni mediante quién, ni por la razón que sea. Sé que Dios tiene las riendas y puedo confiar en Él para lo que sea que permita en la vida. Creo que es un versículo muy importante porque si no confiamos en Dios, si no confiamos, no oraremos. Debemos hacernos la pregunta, pues, ¿dónde está la confianza en mi vida espiritual? Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Cito ese versículo muy a menudo porque es fundamental. Cuando confiamos en Dios, ¿qué sucede? Se afianza nuestra comunión con Dios, lo que significa que tenemos una relación con Él. No tengo que presentármele. Una relación estrecha con alguien significa cercanía, no solo en afecto, sino en mentalidad. La forma de pensar, lo que sienten. Una relación tan cercana es la que debería tener todo matrimonio todos sus días. Una relación estrecha con Dios es hablar con Él. Dios le escucha y usted a Él, lo obedece y Él le guía. Hay una gran comunión con Dios en la vida de quien confía en Dios. Si usted quiere saber si confía o no en Dios, hágase la siguiente pregunta. ¿Qué está preocupándome? Si puede ver a su alrededor y decir, no me preocupa nada, es porque está confiando en Dios. Lo que sea que le preocupe, es lo que Dios le señala y dice, no me has confiado este aspecto de tu vida. Una vida consagrada es una vida de fe. El tercer hábito de esta vida maravillosa es el hábito de meditar en la palabra de Dios. No sé cómo usted describiría la importancia de eso, pero dicen las Escrituras, veámoslo por un momento. Dice el salmista en el Salmo 63, versículo 6, cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. ¿Qué significa meditar? Significa leerla, pensar en lo que dice, examinar mi corazón a la luz de lo que Dios dice, hacerle cualquier pregunta que tengamos, rendirle lo que sea que nos traiga a la mente. Al meditar en Dios pasa lo siguiente. La meditación es como verse en un espejo, pero también es ver más allá del espejo. Es decir, veo lo que ve Dios y veo más allá y lo veo a Él. Mi atención se centra en Dios. Cuando nos concentramos en Dios sucede esto. Las preocupaciones desvanecen, los problemas se disipan, nuestra mente ya no está contaminada con toda clase de asuntos que no nos hacen bien. La meditación es parte esencial de una vida consagrada a Dios. Donde no hay meditación, no habrá consagración a Dios. No es posible. Piense en la mañana al despertarse. ¿Cuánto del mundo embarga su mente? Tiene que vestirse, claro, desayunar, ir al auto y manejar por la autopista o donde sea, y llegar al trabajo tan pronto lo haga, cotorreo, parloteo todo el día, el teclado vuela todo el día y su mente se llena, luego tiene que volver a su auto, volver a la autopista, a batallar en el tráfico otra vez hasta llegar a casa. Al llegar se cambia de ropa, medio se relaja y luego la cena. Puedo llenar su día sin siquiera conocerle, porque eso es lo que hacemos. ¿Y dónde está Dios? ¿Dónde está su tiempo a solas con Dios? Lo que lleva a una vida consagrada es el tiempo a solas con Dios. Anhelarlo, meditar en Él, pensar en Él. Luego hay un cuarto hábito, uno muy importante y el que me escucha mencionar siempre, obedecer a Dios. Y quisiera leer en Deuteronomio 27 en el Antiguo Testamento, porque lo dice tan claro en el capítulo 27, versículo 10. Dios habla mediante Moisés a su pueblo, y esto fue lo que declaró. Oirás pues la voz de Jehová tu Dios,
y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Luego en el capítulo 28, versículo 1, acontecerá, escuche esto, que si oyeres atentamente, ¿qué significa eso con cuidado? Atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Hablaba de Israel. Pongámonos en esa situación. Cuando obedecemos a Dios, piensa en esto, andamos a un nivel más alto. Piensa en cómo vive el mundo, con toda clase de pensamientos viles, ocupado y atareado sin tiempo para Dios. Hemos decidido seguir a Cristo, y seguirlo significa vivir a un nivel más alto. No significa menospreciar a otros, solo quiere decir que hemos decidido regirnos por una norma más alta que la del mundo. No significa que seamos mejores que nadie, pero quiere decir que nuestro estilo de vida es mejor que el del mundo. Pregúntese, ¿en realidad tengo un hábito de orar, confiar y meditar en la palabra de Dios? ¿Acaso sería considerado un hijo obediente de Dios? ¿Cuántas veces lo ha dicho y puedo decirlo? La forma más sabia de vivir es obedezcamos a Dios y dejemos las consecuencias en sus manos. Eso lo haré solo si tengo una vida de oración. Solo si confío en Dios, solo si medito en Él. Esa es la única forma de hacerlo. Estos son hábitos sencillos que hacen que nuestra vida sea lo que Dios quiere que sea. Mire, no hay nada que pueda impedir que obedezcamos y practiquemos estos 7 hábitos. Nada, salvo que tomemos esa decisión. Mire, tenemos que decidir ciertas cosas. Tenemos que escoger entre seguir a otros o a Dios. Tener esto o a Dios. Esta senda o la de Dios. La razón por la que menciono 7 hábitos es porque, recuerde lo que dije, un hábito es un patrón de comportamiento a menudo inconsciente que se adquiere por repetición frecuente. Algo que hagamos de forma continua. Y todo lo que he mencionado podemos hacerlo. La razón por la que no lo hacemos es por pensar que no es importante. Mire, la razón por la cual no tenemos hábitos sagrados, maravillosos, impactantes, edificantes, es porque escogimos la senda del mundo. No importa quién sea, ni cuán dotado, ni cuán adinerado, ni cuán sabio se crea, ni cuánta educación tenga, no puede tener una vida consagrada, la mejor vida, sin poner en práctica estos 7 hábitos. Ahora, ¿cuál es el quinto? El quinto hábito es depender del Espíritu Santo. Alguien dirá, ¿qué significa eso? Quiere decir rendir nuestra vida a la presencia residente del Espíritu Santo. Recuerda lo que les dijo Jesús a sus discípulos: siéntense a esperar en Jerusalén hasta que sean investidos, o sea, hasta que el Espíritu Santo venga a sus vidas, y al hacerlo estarán listos para hacer lo que les he encomendado. Así que le he dado varios pasajes, algunos ya los conoce, quizás otros no, pero en Efesios 5 recordará lo que dice la Biblia en este pasaje en particular. Veamos el versículo 18. Dice así: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Mire, si tomara una jarra con 1/4 de litro, la colocara aquí y la llenara de agua hasta la mitad, diría que solo está medio llena. Solo estaría llena cuando llegue al tope hasta el borde. El verbo que usa aquí el original griego, ser lleno, significa algo continuo en la vida. En la mañana, al despertar, en medio de nuestra oración, o al meditar, aún antes de levantarnos, deberíamos decir: Señor, quiero que me llenes de tu Espíritu hoy. Eso significa, Jesucristo les dijo a sus discípulos en Lucas,
que antes de que hicieran lo que les había encomendado, que esperaran en la ciudad de Jerusalén hasta que fueran investidos, hasta que viniera sobre ellos el Espíritu Santo, por la sencilla razón de que no están preparados para hacer lo que les ha encomendado sin la presencia del Espíritu Santo, quien les dará poder. Él les facultará, les enseñará, les dará guía y dirección para cumplir el llamado que les ha dado. Ahora la mayoría de la gente no tiene ni idea de quién es el Espíritu Santo. ¿Cómo? Seguidores de Cristo, creyentes en Cristo, lo aceptamos para recibir salvación. Somos morada de la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Cuando decidimos desobedecer a Dios, decidimos pecar contra el Espíritu Santo, quien mora en nosotros, a quien Dios envió a nuestras vidas para ayudarnos a llevar a cabo, a lograr lo que sea que Dios nos tenga reservado en la vida. Nunca estamos solos. Somos morada de Dios, del Espíritu Santo, quien nos faculta, nos ayuda, nos alienta, nos fortalece, nos sana y más, está allí porque necesitamos a Dios en nuestra vida, y Él lo sabía. Desde luego, hay un sexto, que es dar a Dios y a otros. En el sexto capítulo de Lucas, es un capítulo muy conocido, recordemos lo que dice: dad y se os dará medida buena. Escuche lo que dice: apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Cuando pienso en darle a Dios, mi ejemplo favorito es este, y estaba recordándolo anoche. Mi primera maestra de escuela dominical, y quizás tendría 3 o 4 años, porque comencé la escuela a los 5. Estaba muy pequeño, nunca me puse al día, pero iba a la escuela dominical todos los domingos y recuerdo las sillas de varios colores, verde, rojo, amarillo, azul, etc. La maestra de la escuela dominical, no recuerdo su estatura, pero en aquel entonces me parecía de 3 metros cuando estaba sentado. Tenía el cabello negro, una dama dulce y maravillosa, y llegó el momento de recoger la ofrenda. Recuerdo que mi madre siempre me daba unos cuantos centavos para darlos. Nunca me dejaba ir sin nada que dar. Así que, antes de saber contar, mi madre me enseñó a darle a Dios. En mi primer empleo repartidor de periódicos ganaba $4 a la semana. Estaba agradecido a Dios y pensaba, no puedo darle monedas. Le di $1. Que era el 25%. Nunca pensé en eso, solo pensaba en lo que recibiría Dios. Después de eso, tuve una ruta de periódicos que pagaba $16 a la semana y le daba a Dios más del diezmo. Luego, toda mi vida nunca he dado solo el diezmo, nunca. Por la sencilla razón que aprendí desde muy joven que no podemos superar a Dios en generosidad. Segundo, mucha atención, ni siquiera podemos predecir lo que necesitaremos. Y si no podemos predecirlo, ¿cómo pues nos encargaremos de todo eso? Si ofrendamos a Dios y confiamos en que hará justo lo que prometió, le di un sencillo ejemplo que muchos han escuchado antes porque fue algo que impactó mucho mi vida. Así que debemos preguntarnos, ¿será este uno de los hábitos en mi vida? La Biblia dice que Dios ama al dador alegre. Si Él ama al dador alegre, ¿qué de aquellos que son avaros, quienes no dan a Dios? Le diré por qué eso no agrada a Dios, porque dice, puedo hacerlo sin Dios, puedo encargarme, puedo manejarlo, no necesito que Dios maneje mi dinero. Piensen cuán insensato es eso. Su dinero podría quemarse de la noche a la mañana. La situación podría ser que lo pierda todo en un día, pero preste mucha atención, nunca estará en una situación en la que no tenga nada porque tiene a Dios dentro de usted y todo lo que necesita, Dios ha prometido proveerlo. Un hábito maravilloso en nuestra vida. Luego le daré un séptimo hábito y es uno muy importante, es el hábito de perdonar a otros. Un pasaje muy claro está en Efesios capítulo 4,
Muchos lo hemos leído antes, pero es la verdad, y lo leemos una y otra vez. Escuche lo que dice la Biblia. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Un pasaje muy importante. Luego dice en el versículo 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Luego en el 31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. No siempre es fácil, no. A veces es difícil perdonar a otras personas que nos hayan hecho ciertas cosas. Creo que una de las peores situaciones es ser traicionado. Cuando uno ha confiado en verdad en alguien, se ha esmerado en ayudarle y luego le traicionan. Hacen lo último que uno habría imaginado que harían en la vida. Pero debemos perdonar. Ahora, estos son 7 hábitos. Preste mucha atención. Pude haberlo hecho de muchas formas, pero quería que viera cada versículo y darle todos los 7 hábitos para que cada persona que entienda por completo los 7 hábitos que llevan a una vida consagrada que será bendecida una y otra vez de muchísimas maneras, pero la decisión es suya. Ahora, si hoy está aquí y no es creyente, no es salvo, no ha aceptado a Cristo como su Salvador, entiendo que quizás no se aplique esto a su caso. Pero permítame decirle esto, nunca podrá entender ni disfrutar la vida a plenitud hasta que no se entregue a Cristo. Porque nunca podemos perder al entregarnos a Cristo, nunca. Dirá, pues, ¿qué tengo que hacer? Debe pedirle al Señor que perdone su pecado, no porque lo merezca, sino porque Él fue a la cruz, murió en la cruz, dio su sangre por usted, pagó toda su deuda de pecado, dice la Biblia, y al pedirle perdón a Dios por lo que ha hecho por usted, pagó su deuda, Dios le perdona y le hace uno de sus hijos. Luego, comenzará a practicar estos 7 hábitos. ¡Qué vida tan maravillosa tiene por delante! Y espero que lo haga. Padre, te amamos, te alabamos y te agradecemos por tu palabra desde Génesis hasta el último versículo de Apocalipsis. Hoy te pedimos que nos des sabiduría para reconocer que con estos 7 hábitos todo lo demás cobrará sentido. Que abramos la puerta a tus mejores bendiciones. Te pido hoy por alguien que no es salvo, que no te ha aceptado como su Salvador, que esté dispuesto a pedirte perdón por sus pecados, a creer que Cristo fue a la cruz y pagó toda nuestra deuda. Al confiar en su muerte en el Calvario, al derramar su sangre, esa confesión y arrepentimiento traen salvación. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Al pensar en tesoros, ¿qué le viene a la mente? Casi todo el mundo diría, bueno, dinero, prosperidad, riquezas, todo eso viene a la mente. Pero si al pensar en riquezas lo único que viene a nuestra mente son cosas materiales, realmente somos muy pobres. Porque lo mejor de la vida no es material. Las mejores cosas en la vida superan lo material, son de mayor calidad que todo eso. Por otra parte, algunas cosas materiales son buenas. Y Dios es bueno y nos da lo necesario, más de lo que merecemos, y a menudo mucho más de lo que esperamos o anticipamos. Tesoros. Tesoros. ¿Qué tesoros tienen su vida? ¿Se trata de alguien o algo? ¿Alguna experiencia vivida? ¿Qué es lo que atesora?
en este mensaje deseo que pensemos en cuáles son los tesoros de nuestro corazón, es decir, lo que apreciamos, lo que guardamos, lo que protegemos, a lo que le damos gran valor, lo que amamos. ¿Qué es lo que realmente guarda en su corazón? De todas las personas que estimaban muchas cosas, María, la madre de Jesús, sin duda es una de ellas. Y es interesante que la Biblia menciona 2 veces que ella guardaba lo que había escuchado, visto y experimentado, lo guardaba en su corazón. En silencio lo mantenía allí. Meditaba, pensaba en eso, examinándolo, disfrutándolo. Así que le invito a buscar en Lucas capítulo 2, y deseo leer un par de versículos aquí. Veamos lo que ocurría. Recordemos que ya Jesucristo había nacido y los ángeles habían dado el anuncio a los pastores. Dice así en el versículo 15 de Lucas 2. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaban de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Luego, un poco más adelante en este mismo capítulo, vuelvo a decirlo, leamos el versículo 51 del mismo capítulo. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Entonces le pregunto, ¿qué tiene usted de gran estima y guarda en lo profundo? ¿Algo que no quisiera perder? ¿Le agrada pensar en eso y lo medita en su corazón? Observemos este pasaje y hagamos la misma pregunta. Veámoslo desde la perspectiva de lo que María guardaba en su corazón y que atesoraba de estas experiencias. ¿Qué es lo primero que piensa que ella guardaba en su corazón? Un día quizás estaba haciendo lo que solían hacer las niñas de aquel entonces, ayudaba a su madre en la cocina o jugar con amigas de su edad, y de repente el ángel de Dios, Gabriel, vino a ella. El asunto no es si ella lo vio o no, el asunto es que el ángel le dijo algo más claro que el agua, pero le dijo algo que al principio no tenía sentido para ella, pero lo que le dijo fue esto: salve, muy favorecida, el Señor es contigo. Ella nunca lo olvidó, nunca olvidó ese sonido. Era el sonido del cielo. Salve, muy favorecida, el Señor es contigo. Dice la Biblia, mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas. Escuche, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, y le explica todo. Luego ya dice: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Nunca había tenido relaciones con un hombre. ¿Cómo será esto? Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Imagínese esto. Un adolescente que llevaba una vida normal como todas las jovencitas de la época, una joven adolescente, y recibe este mensaje de Dios: vas a tener un bebé. ¿Cómo será posible esto? Y el ángel explica. Ella nunca olvidó eso. Lo guardaba todo en su corazón. Quizás tuvo miedo, dice la Biblia, que ella se turbó porque no entendía todo esto, pero lo que sí entendió fue, él dijo, muy favorecida.
Y él le dijo, el Señor es contigo. Ahora, algo que ella enfrentaría en consecuencia de esto era la ley de Moisés. Ella la conocía. Si una mujer era sorprendida en adulterio, y sin duda a ella la acusarían de eso, si tenía un hijo, sin estar casada, la pena era morir apedreada. Imagínese lo que habrían pensado sus padres. Esto es imposible. Es mentira. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Es una vergüenza. Su prometido José también se avergonzaría. En un pueblo pequeño pronto todos se enterarían y los menospreciarían. Y fuera de eso, también la amenaza de morir apedreados. Entonces, ¿qué cree que ella recordaba? ¿Qué guardaba en su corazón por medio de todas estas cosas? Quizás estos pensamientos eran aterradores. Aunque ella sabía lo que Dios le había dicho, y sabemos que ella le dijo al ángel, hágase conmigo conforme a tu palabra, se rindió a la voluntad de Dios. Pero recuerde que era adolescente. Segundo, se trataba de su familia. Estaba a punto de avergonzar a su familia, a todas sus amigas. Todo el mundo la rechazaría porque estaba destinada a morir. Pero hay algo que nunca olvidó. Cuando le contó a José, quizás él se sintió igual. Me has engañado, has sido infiel, has sido desleal, has roto nuestro voto matrimonial porque el compromiso solo era legal. Hasta que, en algún momento, José dijo algo que ella nunca olvidaría. Nunca olvidaría su voz ni la expresión de su rostro al decirle, María, te creo. Te amo y sí me casaré contigo. Nunca podré olvidarlo. Lo atesoró para siempre. Y mientras pensamos en esto, consideremos las cosas que guardamos en el corazón. ¿Tenemos más tesoros que pesares? Al recordar el pasado, vemos cómo actuó Dios en nuestras vidas, cosas buenas que nos han pasado, lugares visitados, todo lo bueno en nuestras vidas que está por encima de todo eso. ¿Qué guarda usted en su corazón que estima de gran e inmenso valor en su vida? Le haré esta pregunta varias veces porque deseo que piense. Dice la Biblia, y su madre guardaba las cosas en su corazón. Y entonces, ¿qué sucedió? José la aceptó como esposa y eso la libró de haber sido apedreada a muerte. Él asumió la responsabilidad. Luego, César Augusto pasó su decreto que todo el mundo debería ir a su lugar de origen a censarse. Así que ellos tuvieron que viajar a Belén. Quedaba a unos 160 kilómetros y no había autopistas. Tenían que viajar en burro, 160 kilómetros en un burro. Él iba a pie, ella en burro, pero estaba embarazada. No había posadas ni hoteles, y la comida, y dónde hospedarse. ¿Qué de todos los peligros de aquel entonces? Ahí estaban, la gente iba y venía, viajaban a su ciudad natal. Ellos iban camino a Belén. Cuando llegan, tratan de buscar lugar. Imagínese lo que pensaría José. Debemos darnos prisa, vea lo que pasa. Él trataba de encontrar un lugar y al fin lo logra. El hombre le dice, bueno, no tengo espacio aquí, pero tengo un establo por acá, un lugar para los animales. Es lo único que tengo, pueden pasar la noche allí. Aún así, Jesús nace en perfectas condiciones. Imagínese, esto sí que es guardar algo en el corazón. Cuando ella cargó al bebé, quizás esto le vino a la mente. Tengo en brazos al Hijo de Dios. No al hijo de José, sino al Hijo de Dios. No tuve nada que ver, solo darlo a luz. José tampoco tuvo nada que ver, solo asistir en el parto. El gran momento del nacimiento de Jesús. Un tesoro en su corazón que nunca olvidarían.
mientras viviera. Al pensar en todas las cosas en las que ella meditaba, veamos cuáles eran algunas de ellas, quizás ideas y pensamientos que consideraba, especialmente lo que ella pensaba como madre. Dio a luz al Hijo de Dios. No era un bebé como cualquier otro. De su vientre vino el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. O sea, Dios en carne humana, como cualquier niño, pero sin pecado. Él nació como cualquier bebé, pero era el Hijo de Dios. No el hijo de José. No era el hijo de María, sino el Hijo de Dios. Ella debió haber pensado en esto. Lo normal sería pensar, este es mi hijo, pero era el Hijo de Dios. Ella meditaba en eso en su corazón. En segundo lugar, pensemos en que su hijo sería su Salvador. ¡Qué pensamiento! Su hijo sería su Salvador. Porque mientras más lo escuchaba y hablaba con él, más comenzaba a entender su misión en la vida. ¿Cuánto le diría a él? No sabemos. Sin duda tuvo que haberle dicho muchas cosas para prepararla para lo que vendría. Quizás él se reservó lo más doloroso. En tercer lugar, debió haber pensado en que tuvo que cambiar su autoridad como madre por la autoridad divina de su hijo. También tuvo que renunciar a su autoridad como madre. Él era Dios. Ahora su autoridad divina, lo que regía ese hogar, lo que gobernaba la vida de Jesús y la de ella. Él tenía que someterse a ella todos esos años en los que estuvo con ella. Por esto, y pensemos bien en esto, ¿por qué vino él? Vino con el fin de dar su vida como una ofrenda expiatoria al Padre, un sacrificio. Su muerte fue expiatoria, fue una muerte sustitutiva. Murió en lugar de todos los pecadores, tomó la deuda de pecado de la humanidad, dio su vida en la cruz para convertirse en nuestro Salvador. Mucha atención. Al convertirse en nuestro Salvador, escuche bien, Él tomó nuestra culpa y pecado y nos dio su justicia. Ese fue el intercambio. Él llevó nuestro pecado. Solo pudo hacerlo porque fue un hijo perfecto, un niño perfecto, un hombre perfecto. O sea, porque Él tuvo que cumplir la ley a cabalidad, de manera perfecta, tuvo que sujetarse a sus padres todos los días de su vida, hasta que llegó el día de marcharse. O sea, estuvo en sujeción, en su trato hacia ellos siempre. Pero Él tenía la autoridad de su divinidad, tenía la autoridad de Dios. Sin embargo, mientras estuvo con sus padres terrenales, tenía que obedecerles, porque si Él hubiese pecado, no podría hacer el sacrificio. Por último, diré esto. Ella le dio vida física a Jesús. Él le dio a ella vida eterna. ¡Qué pensamiento! Al considerar que ella le dio vida física y Él le dio vida eterna. Las cosas que guardaba en su corazón eran difíciles de concebir. Al meditar en ella, piense en esto. ¿Quién es en su vida un tesoro para usted? ¿Qué clase de relación tiene con alguien de quien podría decir, ella es un tesoro para mí? Él es un tesoro para mí. ¿Su esposo? Espero que sí. ¿Su esposa? Espero que sí. ¿Son sus hijos? ¿Se trata de sus nietos? ¿O son sus abuelos? Son sus padres. O sea, ¿quién es un tesoro por lo que han sido para usted? Por lo que han hecho por usted, por la clase de vida que han vivido delante de usted. ¿Quién es un tesoro para usted? ¿Hay algo que usted guarde en gran estima? ¿Se trata de algo material? ¿Es algo para lo cual tuvo que trabajar arduamente?
laboró con diligencia y lo tiene como tesoro. O sea, es algo muy valioso. No tiene nada de malo, siempre y cuando no pongamos esas cosas primero que Dios. Permítame preguntarle, ¿hay alguna promesa que atesora? Hay una promesa en la palabra de Dios que guardó por encima de todos los demás versículos. Proverbios 3, 5 y 6 dice: Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. ¿Tiene un versículo de tesoro? Uno que guarda en su corazón por encima de todos los demás, que le encanta, se apega a Él, se siente agradecido por Él, no querría dejarlo por nada del mundo. ¿Tiene algo de esos versículos? Le pregunto, ¿cuántos valiosos momentos en oración guarda en su corazón? Esto me hace pensar en tiempos que no tienen igual. Momentos, generalmente minutos, sin igual en lo que respecta a experiencias vividas. Momentos con Dios, cuando escuchamos su voz con claridad y podemos entender sus instrucciones tan claramente. Momentos indescriptibles, no los cambiaríamos. Momentos que no podemos duplicar porque cada uno es nuevo. ¿Qué de esos momentos? Hay momentos en los que amamos a alguien, momentos en que jugamos con nuestros hijos, ¿y qué de los momentos con Dios? ¿Cuántos nos quedan grabados en la mente? ¿En cuántos de ellos meditamos? ¿Cuántos de ellos recordamos al pasar por una situación difícil o dolorosa? Debemos guardar en nuestra vida esos tesoros maravillosos. Quizás diga, ¿y qué de los momentos adversos? ¿Son tesoros? Permítame decir cómo pueden serlo. Porque cada dolor, pena, dificultad, prueba, necesidad, fracaso, lo que sea. No importa lo que sea, pero todo. Sabemos que como hijos de Dios, Él lo permite. Quizás se trate de algo que nunca quisiéramos repetir. Tal vez sucedió por culpa nuestra o por culpa de alguien más. Doloroso, difícil, duro. Quizás diga, ¿cómo eso llega a convertirse en un tesoro? ¿Cómo sigue? Porque nos damos cuenta de que nos hemos vuelto más valiosos para Dios, en su reino, por lo que hemos pasado en el dolor, el sufrimiento, las pruebas, las lágrimas, las pérdidas y las ganancias. Dios hace que esas cosas se conviertan en nuestros tesoros si respondemos bien y reconocemos que aún las cosas amargas son también un don de Dios, porque Él nos ama tanto que no nos deja pasarnos la vida con solo cosas fáciles y entendibles. ¿Qué tesoros tiene en su vida? Le tengo una sugerencia, y es que antes de que termine este día, quizás esta noche, busque un papel o una tarjeta y un lápiz. Escriba en la parte superior, estos son los tesoros en mi vida. Ahora, no colocaría primero, mi tesoro más valioso es mi relación personal y estrecha con Jesucristo. Primero y principal, todas las demás cosas vienen después. Si puede hacerlo, Él le ayudará a entender ciertas cosas que debería estimar como tesoros. Al pensar en ellas, tal vez deba llamar a alguien y decir, solo quiero decirte cuánto te amo. Quiero decirte cuánto te aprecio. Quiero agradecerte.
I could sit here on the floor all day, begging you for more. All day, be a good man. All day, begging you for praise. All day, I could sit here on the floor all day, begging you for more. All day, little girl. All day, just begging you for praise. All day, won't stop until you say. See, I've been feeling this way for quite some time. You seem to have control of my mind. Yeah. You got our bodies moving, intertwined. You're so fine, it's so divine. You have a way with me, I know you can see it. The way you look at me, I know you can feel it. But I love the way you take control. You make my body respond in ways I've never known. I could sit here on the floor all day, begging you for more. All day, be a good man. All day, begging you for praise. All day, I could sit here on the floor all day, begging you for more. All day, little girl. All day, just begging you for praise. All day, won't stop until you say. You talk to me, your voice does something to me, baby. You make me weak at my knees when you're whispering to me. You're so hypnotic, wanna get lost in your trance. Hypnotize me, baby, let's dance. Let's get lost in this romance. See, I love the way you take control. You make my body respond in ways I've never known. I could sit here on the floor all day, begging you for more. All day, be a good man. All day, begging you for praise. All day, I could sit here on the floor all day, begging you for more. All day, little girl. All day, just begging you for praise. All day, won't stop until you say, you can take control of me. Just whisper to me, baby. Tell me what you want of me. I'll do anything I can to please you. Yes, please. Hypnotize me, baby. I'm just here to please you, baby. Just here to please you, please you. I can sit here on the floor all day, begging you for more. All day, all day, begging you for praise. All day, I can sit here on the floor all day, begging you for more. All day, little girl. All day, just begging you for praise. All day, won't stop until you say. Once was calm, but there's a shift in the air. Dark clouds fill the horizon. The storm's approaching you air. See the lightning, it's like one. Feel like a hurricane. Go see shelter from the sun. No princess of the purple rain. Send me a gouge. Swirl, you're running like a tornado. Watch out for my path of destruction. The warning goes away when I go. So listen up, man. It's the production. From this surge, no princess of the purple rain. Send me again, I'm on the verge. Swirl.